Déjamela a mí. Come bien guayo para crecer fuerte. Sal de aquí, Fai. Puedo comer yo sola. Guayo lanzó una mirada irritada a Fai, quien vino a burlarse de ella mientras veía a la princesa alejarse para hablar con sus amigas. Si las visitantes se hubieran quedado un poco más, ella no se habría quedado sola en medio de ese momento especial. Princesa, ¿hay algo que le gustaría discutir con Lade conmigo? La princesa miró a sus nuevas amigas, Rose y Lada, que estaban sentadas con ella en la sala de estar, lejos de la familia que cuidaba a Guayo en la otra habitación. La situación le resultó conveniente para aclarar sus dudas y pedir consejo, aunque las palabras le faltaron por un largo momento. La espera fue tan larga que Rose terminó rompiendo el silencio con una pregunta. Me gustaría saber, en tu opinión, ¿qué es el amor? Rose miró al lado un poco confundida antes de responder. Aunque no entendía muy bien el motivo de la pregunta, estaba dispuesta a ayudar. Para mí el amor es estar con alguien que te complementa, alguien que te protege y te cuida, y por quien quieres hacer lo mismo. Es la felicidad en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Solo mirar a la persona te hace sonreír. Si hablo del amor que siento por ti, podría seguir hablando durante días. En resumen, el amor es algo muy especial. Es como encontrar a la primera y última persona que quieres ver cada día y con la que quieres estar para siempre. En mi caso es parecido a lo que dice Rose, pero me gustaría añadir que el buen amor y una buena pareja te ayudan a amarte aún más. Es alguien que llega a tu vida y la hace mejor que cuando estabas sola, incluso si crees que ya eres fuerte por ti misma. Después de conocer a Apo me di cuenta de que no necesito ser la persona más fuerte del mundo. Lo siento, princesa, creo que Lad y yo hablamos demasiado. Hiciste una pregunta sencilla y hablamos mucho. No hay ningún problema, pueden continuar, Rose y Lada. Me encanta escuchar historias de amor. Esta vez fue Lada quien miró a Rose aún más confundida. ¿Quería la princesa que hicieran un programa para tratar temas del corazón con dos presentadoras famosas resolviendo problemas de amor? Lada no tuvo el coraje de preguntar, a pesar de que tenía mucha curiosidad. ¿Quién tendría el coraje de preguntar sobre el corazón y los sentimientos de una princesa? ¿A dónde vamos? Vamos a una villa. Guayo respondió. Tanto ella como la princesa necesitaban abandonar ese lugar rápidamente. Cuando sus heridas mejoraron durante los siguientes 2 o 3 días, tuvo la oportunidad de pasar una noche en la casa de su prima antes de continuar su viaje temprano a la mañana siguiente. Se puede decir que Guayo ya ha llevado a la princesa a prácticamente a todas las regiones de Tailandia. Se conocieron primero en el centro de Bangkok, luego fueron al norte, a Chiang Rai, y luego al oeste, y finalmente al sur. Ahora se dirigen hacia en el noreste, una región aún no visitada. ¿Tienes otros parientes allí? Preguntó. No, pero el lugar al que vamos es una casa de campo privada en medio del bosque, al lado de un arroyo. Es una zona restringida al final de un complejo turístico apartado y bastante seguro, porque pertenece a parientes de la familia de mi madre. ¿Una casa en medio del bosque? Sí, no te preocupes, princesa, no será tan difícil como en la isla. Nunca tuve miedo a las dificultades. Es verdad, princesa, eres la persona más fuerte que conozco. La princesa no respondió a Guayo, que conducía intensamente hacia el siguiente destino. Ella ya le había dicho a Guayo que confiaba plenamente en ella, lo que la llevó a viajar por todo el país en busca de seguridad, sin temor a las dificultades. Además creyó en el consejo del señor Watik, quien les dijo que no bajarían la guardia, aunque capturar a esos malvados sería un gran problema. Aún así, estaba segura de que Grace, Henry o incluso la falsa princesa que había tomado su lugar no se detendrían hasta que ella, la verdadera amenaza, fuera eliminada. Hasta entonces nadie permanecería tranquilo. Ya estamos aquí. ¿Es esta la casa en medio del bosque? Preguntó. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.